proceso. En la jornada de hoy, el objetivo principal es que las organizaciones de víctimas y organizaciones sociales que hemos invitado a este espacio puedan, en primer lugar, apropiar y reconocer los elementos en los que ha avanzado el gobierno nacional en diferentes discusiones con entidades del Estado alrededor de unos temas centrales para la construcción de este COMPES. El gobierno nacional ha definido ya un objetivo para este instrumento de política pública, unas líneas estratégicas que van a ser además el insumo para la conversación que vamos a tener hoy. Entonces, el primer objetivo es que conozcamos esos avances en la formulación del COMPES. Y el segundo es que se desarrolle en el marco de este encuentro una conversación, una discusión a partir del diálogo y de la deliberación en relación con propuestas, recomendaciones, aportes que tienen las organizaciones sociales en relación con estos avances en el borrador en el que ha venido trabajando el Gobierno Nacional para el Grupo de Solución Duraderas. Este es un ejercicio que hoy ya nos cuenta, nos suma un encuentro número 15. Hemos venido desarrollando este ejercicio de participación desde el mes de febrero. Inició con unos ejercicios virtuales, pedagógicos, en los que conversamos un poco con quienes pudieron participar en esos escenarios acerca de qué es el enfoque de soluciones duraderas y cómo se podría aplicar una política pública para ayudar a fortalecer los proyectos de vida de las víctimas de desplazamiento. Hicimos también 14 encuentros territoriales, finalizamos hace poco más de una semana, en 14 ciudades receptoras de víctimas de desplazamiento forzado que tienen un nivel muy alto de víctimas residiendo en el territorio. Estamos hoy aquí y esperamos que este encuentro, que tiene una mirada un poco más sectorial, que hay organizaciones de mujeres, de jóvenes, organizaciones que trabajan por los derechos humanos, por la paz, organizaciones LGBTIQ+, es que ha sido, la intención de este espacio hoy es que todas las propuestas que se realicen tengan una mirada muy sectorial que aportar a la construcción de este documento. Y el jueves desarrollaremos además un encuentro de participación con organizaciones étnicas, puesto que este instrumento también tiene un enfoque étnico muy importante que esperamos pueda verse reflejado también, que puedan verse reflejadas las voces de las organizaciones étnicas en el instrumento de política pública. Voy a contarles un poco cómo va a ser la agenda de hoy. Terminada mi presentación, que es simplemente para darle la bienvenida, vamos a contar con un saludo del compañero Gabriel Ruiz, de la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unión para las Víctimas. Va a estar con nosotros también David Flores, de la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación, que es un poco la dirección en el Departamento Nacional de Planeación que ha asumido la tarea de formular el COMPES. Y vamos a tener también un saludo del BPS de la mano del compañero Alberto Heredia. Terminados los saludos, se va a hacer una presentación muy general sobre estos avances en el COMPES, en el documento borrador. Esa presentación la va a hacer la compañera Lina Peñalosa del Departamento Nacional de Planeación, y también vamos a tener una intervención muy importante de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado. El profesor Luis Jorge Garay nos va a presentar algunas recomendaciones frente a lo que debería contener una política pública de este tipo. Terminadas estas intervenciones, que prometemos serán cortas, pasaremos a la conformación de unos grupos de trabajo. A ustedes les van a entregar en unos momentos unos stickers de colores. Cada uno de esos stickers corresponde a un grupo de trabajo. Quienes tengan el sticker verde van a estar en el grupo número 1, quienes tengan el rojo van a estar en el grupo número 2 y quienes tengan el azul estarán en el grupo número 3. Para cada grupo además ha sido designado un espacio específico donde van a desarrollar la conversación en la tarde de hoy. ¿Listo? Unos van a estar en este salón, el grupo 1, el grupo 2 va a estar en el Salón Cartagena en el piso 8 y el grupo número 3 estará en el Salón Bogotá, para el cual nos tendremos que dirigir al primer piso. ¿Listo? Explicada toda la metodología de la jornada de hoy, que esperamos pueda finalizar a las 5 de la tarde con muchas propuestas y muchas recomendaciones, quisiera
Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Ruiz, pertenezco a la Dirección de Seguimiento Institucional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Les queremos dar desde la unidad y en nombre de Gloria Cuartas, la directora general encargada, las gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en este encuentro. Sabemos lo importante que es la construcción de este COMPES y para eso queremos contar con ustedes todos los aportes que ustedes vengan realizando en esta jornada y en los grupos que se van a desarrollar durante el resto del día. Es muy importante que tengamos en cuenta todas y cada una de sus opiniones, de sus conclusiones, de sus aportes, puesto que esto nos permitirá tener un enfoque directo sobre la política que se está realizando de víctimas en todo lo relacionado con la construcción de este COMPES. Agradezco muchísimo su participación y esperamos contar constantemente con su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora le damos la palabra a Alberto Heredia, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Bienvenido, Alberto. Bueno, muchas gracias y un saludo especial para todos y para todas. Qué alegría ver este salón tan lleno. De hecho, estamos trayendo más sillas porque tenemos una acogida más grande de la que pensábamos. Desde Prosperidad Social, un saludo y un agradecimiento por sacar el tiempo y acompañarnos en la construcción de este COMPES de soluciones duraderas. Quiero decirles que hemos trabajado muy duro en este año largo en el que venimos pensando el COMPES de soluciones duraderas. Hemos trabajado muy duro porque somos conscientes que seguir por el mismo camino por el que vamos muy difícilmente alcanzaremos pues, los derechos fundamentales de la población desplazada. Partimos de un reconocimiento que para nosotros es importante, precisamente que este camino lo tenemos que cambiar. Y la invitación de hoy es a que nos ayuden a pensar cuál es ese nuevo camino. En este año de trabajo que hemos tenido y en particular en este último mes que hemos recorrido Colombia, hemos recogido muchas propuestas que nos ayudan a identificar la nueva ruta que tenemos que trabajar. Entonces, bienvenidos. De antemano quiero darles un mensaje de decirles que el COMPES de soluciones duraderas no solamente será un instrumento de política pública al cual nos sometamos las instituciones públicas, sino en especial este tiene que ser un COMPES de las víctimas para encontrar un camino para alcanzar una solución duradera. La apropiación de este COMPES va a ser muy importante para nosotros por parte de las organizaciones. Espero que lo que hemos avanzado les guste, pero sobre todo que nos ayuden a encontrar caminos reales que nos permitan alcanzar soluciones duraderas para toda la población desplazada en Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá y espero que tengamos una muy buena y enriquecedora conversación durante esta tarde y al final les contaremos los pasos que siguen, porque este es un proceso bastante riguroso y muy exigente. Entonces espero que disfruten esta conversación, que conversemos, que hagamos propuestas y sobre todo que apropiemos el COMPES de soluciones duraderas tanto para las organizaciones como para la institucionalidad pública. Entonces, bueno, mil gracias a todos y ya nos veremos en las mesas en la conversación. Muchas gracias, Alberto. A propósito de lo que mencionaba acerca de que hemos recogido muchas propuestas y una información muy importante que queremos contarles que ya a día de hoy han participado más de 2.000 personas en la construcción de este COMPES. Organizaciones de víctimas, otras organizaciones sociales, mesas de participación de las víctimas han podido realizar sus aportes en los espacios presenciales, pero también a través de un mecanismo que queremos invitarles a consultar, que es una consulta virtual ciudadana, a la que ustedes pueden acceder a través de una página que se llama participando.co o participando.co. En esta página ustedes van a conocer información en relación con los avances en el documento borrador del COMPES, pero además también van a poder realizar aportes, recomendaciones, responder unas preguntas específicas
propuestas que puedan hacer parte de este proceso que estamos acompañando. En relación con los pasos que siguen, Alberto lo mencionó, finalizados estos encuentros vamos a tener además unos escenarios de devolución de los resultados. Para ayudar a la ciudadanía y para las entidades que están haciendo parte de este proceso, el derecho a la información es fundamental. Entonces nos interesa que ustedes puedan ver qué se recogió en todo este proceso de consulta y de participación ciudadana, conocerlo, cuáles fueron las prioridades territoriales, cuáles fueron las prioridades sectoriales en relación con esta nueva política pública. Les estaremos invitando, los espacios se desarrollarán entre el 7 y el 11 de abril, serán espacios virtuales en los que esperamos poder presentar entonces unos resultados sobre el documento que va a entregar Viva la Ciudadanía al Departamento Nacional de Planeación, que servirá como insumo para la formulación del COMPES. Vamos a darle una espera al compañero David Flores del Departamento Nacional de Planeación, él está llegando, pero entonces para continuar con la agenda, le voy a dar la palabra a la compañera Lina Peñalosa del DNP también, quien hará la presentación de los elementos centrales en los que ha avanzado el gobierno frente a la construcción del COMPES. Lina, bienvenida. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por asistir a este espacio tan importante para la construcción del COMPES de soluciones duraderas. Esta es una gran apuesta que se está, como lo mencionaba Mónica, se está formulando entre diferentes entidades del Gobierno Nacional, de la Unidad para las Víctimas, el Departamento de Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación. Hoy queremos aprovechar el tiempo, sabemos que tenemos una agenda muy ajustada, en donde vamos a contarles de manera muy general en qué consiste el COMPES en corte de actividad en este caso. Recordar que el Consejo Nacional de Política Económica y Social es el órgano de consulta y asesoramiento para la formulación de las políticas sociales y económicas. El COMPES es la herramienta principal con la cual se pueden organizar, diseñar y formular las acciones, formular los indicadores y las metas que van a dar cuenta de esas apuestas institucionales que están respaldadas también en el Plan Nacional de Desarrollo. Como sabemos, esta apuesta de soluciones duraderas quedó estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza aún más también en los artículos 50 y 62 de la Ley 2421, en donde se menciona la articulación que debe haber entre las distintas entidades para alcanzar las soluciones duraderas a través también de las estrategias integrales territoriales. Esto solo se va a lograr si se logra cambiar esa lógica en la que veníamos tratando o atendiendo a la población víctima de desplazamiento forzado. Como ustedes bien saben, la Corte Constitucional lleva más de 20 años, más de 21 años, tenemos más de 500 autos de la Corte Constitucional, esos autos de seguimiento que nos siguen insistiendo en que como gobierno, como Estado, hemos fallado en atender de manera oportuna a la población víctima de desplazamiento forzado. Aún hay derechos que tienen un gran rezago y que la población víctima no logra acceder efectivamente a estos derechos. Entonces, en respuesta a todas estas solicitudes, en este Plan Nacional de Desarrollo, en la formulación de la Ley 2421, queda con mucha fuerza la apuesta por la construcción e implementación del COMPES de soluciones duraderas para atender a la población víctima de desplazamiento forzado, pero va a implicar no solo ese enfoque poblacional donde se encuentre la población, sino también donde se encuentre la población de acogida. El alcance de los COMPES pues va a invitar, culminar a que las entidades del Ejecutivo Nacional logren cumplir con la misionalidad, con la competencia, de acuerdo con el sector al que corresponda para cumplir con los derechos estipulados. En el seguimiento, pues esto va a implicar un proceso de adecuación de la oferta, de negociar, de acordar, concertar las acciones con las cuales se van a poder disminuir estas brechas tan grandes en estos derechos rezagados que, como bien ya sabemos, pues los más conocidos son el derecho a la generación de ingresos y el derecho a la vivienda.
Continuamos. Aquí es muy importante recordar qué son las soluciones duraderas. De acuerdo con el Marco Internacional de Soluciones Duraderas, nos menciona que las soluciones duraderas se logran para la población desplazada interna cuando dejan de necesitar o requerir este tema de atención humanitaria, asistencias específicas y protección relacionadas y sin ser discriminados por su condición de desplazamiento. Entonces se espera que se supere esa parte y se puedan gozar de los demás derechos de la ruta de la inclusión social y la política social. ¿Qué retos tiene poder implementar un enfoque de soluciones duraderas en un contexto colombiano tan complejo, en donde el conflicto en algunas zonas es tan latente? Pues va a implicar que también se deba adecuar o desarrollar en tres escenarios. Uno, en el escenario de retorno. Dos, en el escenario de integración local. Y tres, en el escenario de reubicación. ¿Esto qué va a implicar? Pues como sabemos también, esto debe tener en cuenta esos tres principios de dignidad, de seguridad y de voluntariedad para que se lleve a cabo, pero también pues tener condiciones adecuadas en el territorio que no solo va a favorecer a esa población víctima que está ubicada en ese lugar, sino en un entorno favorable en el que puedan realizarse, establecerse, formularse dinámicas de articulación en las demás comunidades que habitan en ese lugar. Continuamos. Que es muy importante mencionar, bueno, aquí es una apuesta de lo que se está construyendo desde TNP con las demás entidades del gobierno. Estamos en estos encuentros que, como ya lo decía Mónica, llevamos más de 15 espacios en donde estamos escuchando también a las organizaciones, estamos sentándonos también con las entidades. Esto está en un proceso de construcción, de ajuste y de formulación, que son muy bienvenidas todas las recomendaciones, sugerencias y ajustes para el fortalecimiento de esto. ¿Qué es importante aquí mencionar? Así de manera lógica que es el mensaje, uno de los mensajes claves, que lo que busca la construcción de la implementación de este COMPES de soluciones duraderas y la implementación del enfoque de soluciones duraderas es cambiar esa lógica tradicional que cada entidad iba por aparte a atender a la población víctima, y como sabemos en muchas ocasiones la oferta llegaba, pero pues cuando no hay un proceso de articulación, una ruta, un encadenamiento, en donde si yo llego a este lugar, llego, no sé, con en la formalización de un barrio, con la adecuación de los servicios públicos, no es un elemento que no va a favorecer exclusivamente a la población víctima de desplazamiento forzado, sino va a favorecer a la población que allí habita, y va a generar unos escenarios iniciales que, con el apoyo, por ejemplo, en programas de planes y proyectos en generación de ingresos, pues va a generar una dinámica que favorezca la generación de ingresos y la creación de capacidades para eso. Y asimismo, una de las importancias que más tiene esta formulación de COMPES de soluciones duraderas es que no solo se va a crear en las revisiones particular para buscar eliminar o cerrar esas brechas de los derechos más rezagados, sino también involucra un componente comunitario y territorial. Esto es muy importante porque, pues, como es bien sabido, muchas de las apuestas han sido que cada sector trabajará por aparte. Aquí la lógica es ese cambio en donde se va a articular de mejor manera en coordinación. Continuamos. Bueno, esto ya lo mencioné. Bueno, aquí es una de las principales diferencias frente a los demás COMPES. Es muy importante también que el mensaje quede claro. Este COMPES que se está construyendo y en el cual ustedes hacen parte a partir también de esta participación, es un COMPES complementario. Esto no va a reemplazar la política pública de víctima ni las demás rutas de asistencia de atención que ya se tienen formuladas. Este es un enfoque que busca aprovechar lo que ya está, adecuar la oferta para también atender de manera oportuna y efectiva a la población víctima de desplazamiento forzado, a las comunidades de acogida en donde se vayan a realizar las intervenciones. Entonces, ¿qué tiene de importante? Entonces, por un lado, es el reconocimiento de abordar las necesidades de la población
Por otro lado, el desarrollo del enfoque de área. Entonces aquí es muy importante que no solo se va a tener una visión poblacional individual, sino se va a tener en cuenta las comunidades de acogida, el contexto en donde se desarrolla la intervención y las capacidades y el desarrollo comunitario de la comunidad que allí habita. Eso es muy importante, entonces que combina estas dos dimensiones, el enfoque poblacional y el enfoque territorial comunitario, que involucra pues, el reconocimiento de los mayores derechos rezagados, y como bien sabemos, de acuerdo con la medición de SCB más reciente, tan solo el 10% de la población víctima, o más de 6 millones de víctimas siguen sin superar su situación de vulnerabilidad, y los derechos con mayor rezago pues son vivienda y generación de ingresos. Este COMPES de soluciones duraderas busca potenciar los procesos de recuperación en vivienda, en hábitat, generación de ingresos, tierra y desarrollo rural, salud y educación y reconstrucción del tejido social. Como ustedes pueden escuchar y ver, esta parte es muy importante para la construcción de entornos más que permitan la reconstrucción de los proyectos de vida. Y aborda el fortalecimiento de las capacidades sociales y comunitarias, porque, por ejemplo, este es un proceso en el que se identifica que la participación de las víctimas no solo se da en estos espacios formales, sino de diferentes maneras. Entonces, el enfoque también es público. ¿Seguimos? Bueno, las principales problemáticas, que es donde ustedes van a entrar a fortalecer en la siguiente parte de la agenda, es identificar cómo se pueden reconocer acciones que permitan apostarle a este problema y cómo lo podemos solucionar. Se ha identificado que hay una respuesta desarticulada y barreras de coordinación y corresponsabilidad entre las instituciones nacionales y del orden y las entidades territoriales, del orden nacional, regional y local. Hay una respuesta institucional inadecuada y desajustada para garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada. También hay un debilitamiento de las capacidades sociales y comunitarias para la reconstrucción del tejido social. Entonces, todas estas problemáticas son las que se van a trabajar en las diferentes mesas. Aquí es muy importante reconocer que el enfoque de soluciones duraderas está planteado también como un enfoque intersistémico en donde se han reconocido estos 5 catalizadores. Está vivienda y hábitat. Sabemos que el componente de vivienda no solo exclusivamente implica el goce del derecho a la vivienda, sino las condiciones de habitabilidad del entorno donde usted tiene la vivienda. Entonces, si no está el barrio formalizado, si no cuenta con servicios públicos, si por ejemplo en la vivienda no hay, no sé, una batería de baño adecuada, todo este tipo de cosas van a contribuir con el goce del derecho a la vivienda y hábitat. Y no necesariamente se cumple exclusivamente siendo propietario, sino también arrendatario. En generación de ingresos, pues se va a identificar o recuperar, reconocer esa vocación, ese oficio de la población que allí habita. La generación también se va a tener en cuenta ese componente de generación de ingresos rural. Se va a dar una apuesta por la asociatividad y acceso a créditos para proyectos productivos y, pues muy importante, la soberanía y alimentaria del autoconsumo. Como bien sabemos, cuando las personas logran garantizar su derecho a la generación de ingresos, parte de sus ingresos se van a destinar para vivienda y alimentación como mínimo. En temas de tierra y desarrollo rural, pues hay unas grandes apuestas en recuperación del vínculo con el territorio, territorialidad con base en la cohesión social, procesos de integración alrededor del territorio. En cohesión del tejido social, pues se va a identificar unas apuestas sobre las acciones encaminadas a la atención psicosocial y la cohesión en entornos colectivos. Y pues ya como bien sabemos, es ir un poco más allá del tema de salud y educación, una apuesta no solo exclusivamente de que la persona se encuentre
afiliada o esté asistiendo a una institución educativa, sino que se desarrollen mejores escenarios de equipamiento e infraestructura social para el lugar donde se vaya a realizar la intervención. ¿Listo? Entonces, en términos concretos, el COMPES que se está formulando tiene como propósito de objetivo general contribuir a la transformación de los proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado ubicados en Colombia, facilitando el acceso a soluciones duraderas a través del goce efectivo de derechos, con el ánimo de garantizar las oportunidades sostenibles en el tiempo con la integración de las comunidades receptoras o donde se logre la integración local. Estos son los 3 objetivos específicos, por favor tenganlos muy presentes porque así se va a desarrollar una parte de la agenda. El primero es fortalecer la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Es muy importante la participación de ustedes, cómo se puede contribuir a esto, fortalecer la respuesta institucional garantizando la incorporación del enfoque y fortalecer las capacidades sociales y entornos comunitarios en procesos de retorno, reubicación e integración local. Continuamos. Bueno, hay unas diferentes líneas de acción, en cada una de las mesas pues las vamos a poder trabajar. Entonces, para el primer objetivo, que era fortalecer la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, pues se identifica que estas son las apuestas iniciales del diseño de un esquema institucional, el fortalecimiento de las entidades territoriales para la creación de condiciones habilitantes, la gestión integral de las bases de datos y de evidencias y la gestión territorial integral. Pues cada una de estas va a implicar unos desafíos no solo de coordinación, sino de contar con los elementos necesarios para identificar las necesidades de la población víctima y la población de acogida y para tener los insumos suficientes para poder hacer los procesos de seguimiento. Continuamos en el objetivo número 2, específico número 2, el de fortalecer la respuesta institucional. Pues esto va a implicar esa adecuación de la oferta, de los programas, diseño integral de la respuesta institucional, que vaya con el enfoque de las metas del plan de desarrollo, de encontrar acciones para superar la superación de situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento de la respuesta institucional, el fortalecimiento de la garantía del derecho a la salud y la educación y la incorporación del enfoque de soluciones duraderas en la respuesta institucional y en los procesos de formalización social. Y en el tercer objetivo específico, en el que tiene que ver con comunidad, con esta sencillo quiero bueno, una copa de vino. El de fortalecer las capacidades sociales y los entornos comunitarios, pues que es las apuestas. Hay unas líneas de acción en las que ustedes pueden contribuir en el fortalecimiento de respuestas, por ejemplo, para la reconstrucción del tejido social y de identidad comunitaria, en la transformación de esos patrones culturales para la inclusión y reconciliación en los contextos de desplazamiento forzado. También otra apuesta de línea de acción en donde implicará grandes esfuerzos es el mejoramiento de las condiciones de hábitat como forma de apropiación territorial y lo que debe tener estos entornos seguros para la reconstrucción de los proyectos de vida. Y el cuarto, pues el fortalecimiento de la participación ciudadana y de esos ejercicios de participación que puedan tener, que no sean solo en los espacios o mecanismos formales. Esto fue de manera muy rápida, como lo mencionaba Mónica, toda la información y el desarrollo o los avances a la fecha pues van a ser compartidos. Entonces, simplemente para que les quede mensaje. Aquí lo que se busca es cambiar la lógica tradicional en donde la oferta estaba llegando de manera desarticulada y por aparte y por cada sector, y en esta apuesta es mejorar los procesos de articulación y no solo mirar la atención de esa población víctima de desplazamiento forzado a nivel poblacional, sino de su contexto y territorio donde se ubica. Gracias. Muchas gracias a la compañera.
Les agradecemos a las personas que se encuentran allá al fondo. Hacerse en este lado, ya van a traer unas sillas para que ustedes se puedan sentar aquí en el lugar del espacio, en este lugar del espacio. Bienvenido, David. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Como lo expresaba ahorita, mi nombre es David Flores, yo soy director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Transición. Yo quisiera, empezar agradeciendo y quiero agradecer muy fervorosamente, especialmente a todas y cada una de ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros y nosotras en la construcción de este COMPES de soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzado. A cada una de las víctimas del conflicto armado que está hoy aquí con nosotros y nosotras, a cada una de las personas que representan las diversas formas organizativas que tienen las víctimas y especialmente las víctimas del desplazamiento forzado interno, agradecer a la academia, a los centros de pensamiento que por décadas han venido generando insumos, elaboraciones conceptuales, analizando, las implicaciones, el diagnóstico y sobre todo cómo encontramos nuevos caminos y nuevas formas de afrontar un desafío enorme que tiene la sociedad colombiana. Veo aquí, a varios profesores, ustedes los conocen bien, que han trabajado, durante décadas este tema. Mi saludo, por supuesto, para ellos. Mi saludo para los colegas y las colegas del Gobierno Nacional, del Departamento para la Prosperidad Social, con quienes hemos recorrido ya todo el país. Nos encontramos en 14 ciudades de este país, con los compañeros y compañeras del Departamento para la Prosperidad Social. También nos hemos encontrado con el equipo directivo técnico de la UARI. Justo me está llamando el jefe en este momento. Con el equipo técnico de la UARI y el equipo técnico directivo desde su directora encargada, Gloria Cuartas. Iniciamos este proceso cuando la directora era la compañera Lilia Solano. Y por supuesto, también agradecerle al equipo de Viva la Ciudadanía, quien ha venido trabajando también durante esta ruta participativa. Mucho trabajo, por supuesto, al equipo también del DNP que está aquí, nuestra subdirectora de Paz Laura, mi colega Nina y en general. Yo quisiera muy rápidamente compartir con ustedes los siguientes mensajes. El primer mensaje es: ¿por qué estamos haciendo esto? Y pareciera obvio, pero no lo es. Realmente no lo es. ¿Y por qué digo que pareciera obvio, pero no lo es? Pareciera obvio estar pensando colectivamente cómo construir una mejor herramienta de política pública para abordar uno de los principales problemas y desafíos que tiene la sociedad colombiana. Colombia tiene casi 9 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado interno. Eso es, y si contamos el total de víctimas, superamos los 9 millones de personas. Eso es fácilmente estar muy cerca del 20% de la población colombiana. Tenemos ciudades donde fácilmente tenemos el 15, el 20, algunas hasta el 25% del conjunto de su población víctima del desplazamiento forzado. Casi que uno podría decir, según el DANE, los hogares colombianos en promedio están conformados por 3 personas. Casi que uno podría decir que en cada hogar colombiano estamos muy cerca, aquí una persona.
sean víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Es decir, este es un problema que afecta, valga la redundancia, y parece obvio, pero no lo es, insisto en esto, a millones de colombianos y colombianas. Y que además no es que las estén afectando solamente en este momento, que lastimosamente sí lo es, sino que este es un problema que ha persistido por décadas y que, como ustedes bien lo saben, no solamente ha persistido por décadas, sino que muchas personas lo han vivido y lo han sufrido varias veces, y que muchas familias han sido desplazadas en varias generaciones, porque evidentemente el desplazamiento ha sido un arma en medio de la consolidación de un modelo económico injusto y de un régimen político autoritario. Es decir, aquí se ha desplazado mucho a liderazgos sociales. Y esos liderazgos, que el papá o el abuelo era líder social, después su hija resultó siendo líder social donde llegó desplazada, después su nieta o nieto asume esas banderas de liderazgo social y vuelve a ser desplazado. Yo conozco familias que han sido desplazadas 3 o 4 o 5 veces, su abuelo, su hijo, su nieto, en varias regiones del país, desplazados de Arauca hacia el Catatumbo, del Catatumbo hacia Bogotá, de Bogotá hacia otros lugares del país. ¿Y por qué digo que pareciera obvio pero no lo es? Porque a pesar de ser un problema que afecta a millones de personas, lastimosamente este país ha dejado de hablar de las víctimas del desplazamiento forzado. Tuvimos un auge durante los 90, finales de los 90, comienzo de la década de los 2000. Aquí, digamos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el CODES, que han hecho muchos académicos, las luchas del movimiento de víctimas en general, que pusieron este tema en el centro de la conversación nacional. Pero hoy, lastimosamente, no estamos debatiendo y discutiendo como sociedad qué hacemos para que la política pública pueda contribuir de mejor manera a resolver esa grave problemática. Porque no puede ser simplemente que haya casi 9 millones de personas que no accedan a una reparación integral, que no superen las condiciones de vulnerabilidad y no pase absolutamente nada y nadie diga nada. En ese sentido, es por eso que a este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, que ha sido elegido en una apuesta de paz, de transformación, ha puesto como uno de sus elementos centrales en el Plan Nacional de Desarrollo, en las bases del plan, y ahora con este esfuerzo que estamos haciendo desde el DNP, desde la UARI, desde el DPS y muchas otras entidades del gobierno nacional, con el apoyo de Naciones Unidas, debo decir también, cómo construimos un instrumento de política pública que, debo de ser sincero también, no es que vaya a resolver los problemas mañana, porque este es un problema grande, es un problema que, entre otras cosas, cuesta billones de pesos, ¿sí? Pero sí cómo encontramos un camino distinto que nos permita en el corto, en el mediano y en el largo plazo avanzar de una forma distinta. Que haya transparencia, entre otras cosas. Entonces, lo primero es eso. Estamos haciendo este esfuerzo de construir un documento COMPES de soluciones duraderas para las víctimas del desplazamiento forzado interno, porque a pesar de que no se hable de eso en los medios de comunicación, en los centros de debate político, en la deliberación pública hoy, es un problema que afecta a millones de colombianos y de colombianas, y que si Colombia realmente quiere hacer un tránsito hacia la paz, necesariamente tiene que resolver este reto enorme que tenemos. Uno no puede decir que el país avanza hacia la paz si tiene 9 millones de víctimas a las que no logra establecer un planteamiento serio, riguroso, que dé cuenta de una ruta real para avanzar en su reparación integral y en tener una condición de vida distinta. Vulnerados y olvidados.
en ese esfuerzo de construir, digamos, una visión de la política pública distinta, estamos, y por eso estamos hoy acá. Segunda idea, ligada a esta primera. Para nosotros y nosotras desde el Departamento Nacional de Planeación, la forma en la que se construye la política pública frente a su contenido. Nosotros hubiéramos podido, como usualmente ocurre o ocurría antes en el Departamento Nacional de Planeación, como ocurría en los otros gobiernos, se sentaban los comillas mega expertos en el piso. ¿Alguien sabe aquí dónde queda el DNP? Es un edificio muy alto que queda en la carrera 13 con calle 26, en el famoso edificio Fonada. Allá la dirección del DNP queda en el piso 32, literalmente se ve desde arriba todo Bogotá. La sala 15, la sala del piso 15, que es la sala del piso Confes, también se ve todo Bogotá. Y uno podría decir que mucho, pues ahí se construía la política pública de este país. Yo diría no solamente sin la gente, sino de espaldas a la gente, y lo que es peor, en la mayoría de ocasiones contra la gente, en contra de las personas. Y parte de cómo aterrizamos y materializamos la visión del cambio en el DNP, y en esto tuvo mucho que ver el director anterior, el compañero Alexander López, en mucho de cómo aterrizamos esa visión es: no se puede construir la política pública sin la gente. Puede ser que nos demoremos más, puede ser que sea más costoso en términos más prácticos, pero estamos absolutamente seguros y seguras que va a quedar muchísimo mejor si se construye con la gente. Porque la gente es la que sabe realmente cuáles son sus dolencias, dónde han estado los problemas y sobre todo cuáles pueden ser parte central de las principales soluciones. Mucha gente nos decía, pero venga, es que un COMPES es fundamentalmente un mecanismo para articular acciones del Ejecutivo Nacional. Sí, eso es cierto, pero eso no significa que la ciudadanía no pueda decir, venga, es que la institucionalidad se ha estado equivocando en esto, se ha estado equivocando en esto, y puede hacerlo mejor si lo hace así y lo hace de esta forma. Porque si alguien tiene, entre otras cosas, un aparato organizativo fuerte, una institucionalidad organizativa permanente en el tiempo, pero además tiene muchas organizaciones, movilizaciones, aprendizajes, es el Movimiento Nacional de Víctimas. ¿Sí? Entonces, ya voy concluyendo. Entonces, por eso estamos haciendo este esfuerzo participativo. Estamos ya, este es el evento, creo 14, 15 de los que estamos haciendo. Vamos a completar más de 3.000 personas que han participado en la construcción de este COMPES de soluciones duraderas, y nos parece que esto va a ser fundamental no solamente para su construcción, sino para una cosa que inclusive chateábamos el otro día con el profesor Marco, y es: nosotros vamos a sacar este COMPES adelante, pero que se materialice, que se vuelva realidad las acciones que queden contenidas en el plan de acción. Va a depender mucho de la capacidad movilizatoria de la ciudadanía y en particular de las víctimas. Por eso, eso no es tan cierto. Realmente en el DNP yo pensaba lo mismo. Yo vengo del movimiento social, 20 años ya del movimiento social, y pensaba que un COMPES no se le llega a nadie. Y hice un paro, participé en un paro de 20 días pidiendo un COMPES, no lo dieron. Y ahora estando en el DNP ya hace casi un año, le puedo decir que cada semana se llegan muchos COMPES. Pero más allá de eso,
el tercer elemento, ya con este concluyo. Aquí estamos ante una apuesta de cambiar el paradigma de cómo se ha venido afrontando la política pública frente a las víctimas y en general frente a las víctimas de desplazamiento forzado interno. Cómo se supera la visión únicamente de la reparación económica y cómo avanzamos hacia una visión que integre realmente una visión de mediano, corto y largo plazo del conjunto del gobierno nacional para afrontar eso con los catalizadores que les mostraron acá. Las opiniones de ustedes van a ser fundamentales para el diagnóstico, para el árbol de problemas y para el plan de acción y seguimiento, que son las herramientas, si se quiere, los componentes centrales del COMPES. Entonces, aquí la invitación es a que logremos que ese diagnóstico, que ese árbol de problemas, sobre todo esas acciones, queden con las visiones de ustedes para que se puedan hacer exigibles posteriormente. De nuevo, a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a ser parte de esta ruta, que como ven ya va bastante avanzada afortunadamente en términos de encuentros, y que contará con varios momentos de retroalimentación de lo que hemos venido avanzando. Hay una noticia muy importante. Una vez concluido este encuentro, el día de mañana a las 3 de la tarde, en esa sala COMPES del DNP, comienza formalmente la concertación del principal instrumento de este COMPES, que es el Plan de Acción y Seguimiento. Es decir, seguimos a, digamos, pulso y a toda máquina para que Colombia y sobre todo las víctimas de desplazamiento forzado interno cuenten con un nuevo instrumento de política que permita seguir exigiendo derechos a la reparación integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a continuar con la agenda. Y le voy a dar la palabra al profesor Luis Jorge Garay de la Comisión de Seguimiento. Va a estar Marco Romero, bien, compañero Marco, de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, de CODES. Los compañeros han venido realizando una serie de reflexiones, diagnósticos y propuestas, incluso en relación con cómo podría aplicarse el enfoque de soluciones duraderas a una política pública para atender los problemas que ya se han mencionado frente a la población víctima de desplazamiento forzado. Entonces, hoy nos van a contar acerca como de algunos elementos claves que es importante que incluso luego podamos retomar en la conversación que vamos a tener en los grupos. Entonces, bienvenido Marco, muchísimas gracias. ¿Quieres desde allá o desde allá? ¿Desde allá? Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes para el equipo del Departamento Nacional de Planeación, David, y todo el equipo que ha venido trabajando en esta perspectiva del COMPES. Nosotros saludamos este ejercicio de diálogo en muchos territorios con las organizaciones de las víctimas, porque creemos que la idea de avanzar a una transformación de la política pública debe estar basada en escuchar la lectura que las víctimas tienen desde los territorios. Vamos a hacer una intervención, yo una muy breve introductoria, y después le doy la palabra al maestro Luis Jorge Garay para mirar la perspectiva que nosotros tenemos sobre el enfoque de solución duradera. A ver, nosotros como integramos la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que desde hace 20 años tiene una labor de verificación ante el Tribunal Constitucional de Colombia. Nosotros hemos realizado 5 encuestas nacionales de verificación que ustedes tienen en sus manos, cuando quieran las encuentran en la página web de CODES. Esta es la última. Ahora hemos creado incluso un observatorio de soluciones duraderas donde
precisamente los indicadores que la Corte Constitucional trazó en el marco de la sentencia T025, que fue declarada, fue proferida en 2004, o sea, hace 20 años, declarando la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La población desplazada conoce bien esa dinámica de lo que ha sido el ejercicio de la Corte y reconoce en la Corte una vía fundamental para reconocer una perspectiva de derecho. Entonces nosotros tenemos esta posibilidad de ofrecer esta lectura. Estos estudios los ha dirigido el maestro Luis Jorge Garay y cuenta con un equipo robusto, un equipo técnico importante. Normalmente, a veces, las encuestas las ha hecho la Universidad Nacional de Colombia, otras veces compañías privadas independientes, pero lo interesante es que hay un patrimonio en la mano, una lectura a 20 años de lo que ha ocurrido con la población desplazada en este país. Este estudio está totalmente libre en un PDF en la página del observatorio. Aquí pueden encontrar y mirar, digamos, la caracterización que se hace. Y como les digo, no es un estudio cualquiera, sino un estudio que verifica las órdenes de la Corte Constitucional y los distintos indicadores de lo que la Corte llama el goce efectivo de derechos, porque ustedes han visto que la Corte ha declarado varios estados de cosas inconstitucionales, los últimos sobre primates del acuerdo de paz, sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales, sobre la población penitenciaria de Colombia, sobre los niños que mueren de hambre en La Guajira, etc. El desplazamiento es uno de los más complejos porque es una orden que da la Corte que beneficia a toda la población desplazada, siendo producto de una acción de tutela que tuvo, pues obviamente, como siempre, una coadyuvancia de por lo menos unos 4.000 hogares en su momento. Entonces, esta es la línea de base y permite, digamos, también tomar algunas decisiones en relación con la política pública. La hemos presentado en varios escenarios, pero pues como todos, pues digamos, como el país es grande, quisiéramos solo a título introductorio, ahora el maestro Luis Jorge va a insistir más profundamente en la discusión. Esta encuesta, básicamente, voy a darles 2 datos que trae, ¿vale? De tantos datos, porque aquí se mide cada derecho y se examina cada derecho. Y además le agradecemos a la población desplazada que siempre ha tenido la confianza en la comisión y en la Corte para poder adelantar estas encuestas que son largas. Son encuestas a 12.000 hogares y a cada persona hay que preguntarle a cada jefa de hogar sobre toda la batería de indicadores. La gente ha sido muy paciente para contribuir con este proceso, pero también ahora se lo devolvemos diciéndole, mire, esto es lo que hay. Esta encuesta dice, esta encuesta se realiza 20 años después de la declaratoria del Estado de cosa inconstitucional. 20 años. Y pues la Corte protegió con la sentencia 25 estándares básicos de realización de los derechos. Entonces quiere decir que si aún no logramos superar el estado de cosas inconstitucional después de 20 años de intervención judicial, eso más o menos lo que quiere decir es que el Estado colombiano tiende a ser un fracaso para garantizar los derechos de ciudadanía más elementales en Colombia. Los 20 años. Y la Corte ha persistido y los distintos gobiernos han tenido distintas respuestas. Obviamente que en este gobierno tenemos la expectativa de que se den pasos mucho más profundos para atender esta problemática y se han dado algunos muy importantes, como los que ya se han mencionado acá. 2 puntos muy importantes, digamos, ahora que decían que un complejo le niegan a él. El primer logro de este gobierno fue en la era de Jorge Iván González y de Patricia Tobón introducir el mandato de soluciones duraderas en el plan de desarrollo. Esto fue muy importante porque esta decisión tiene implicaciones. Y el segundo paso es ahora toda la discusión que lidera la Planeación Nacional para avanzar hacia un COMPES que empiece a materializar ese mandato. Ese es el sentido de lo que se busca. Esta encuesta dice, primero, que el 64% de los hogares están liderados por mujeres desplazadas en Colombia. Es decir, estamos hablando de que la mayor parte, sobre las mujeres ha recaído el peso de la resistencia, de la supervivencia, de la adaptación, de sacar adelante los hogares, de la reconstrucción del país. Eso es un dato muy fuerte, pero por otro lado, un segundo dato que trae esta encuesta es que la población desplazada se encuentra en un 76% bajo línea de
las injusticias históricas de la sociedad rural de donde vive la mayoría de la gente, los impactos desproporcionados del conflicto y de la crisis humanitaria, y tercero, el desarraigo y el tener que adaptarse en ciudades donde no ha habido mucha solidaridad o en contextos donde la política pública es precaria y eso genera un efecto de empobrecimiento radical de la población desplazada. Incluso en 2010 calculamos si la gente antes del desplazamiento estaba bajo línea de pobreza y nos dio que el 50% estaba sobre línea de pobreza antes del desplazamiento, o sea que la pobreza se tiende a incrementar como consecuencia del despojo, del desarraigo, de que la gente tiene que abandonar todo un tejido social rural para arreglárselas en las periferias de las grandes ciudades, de las ciudades intermedias. De eso estamos hablando. Entonces, digamos, esta encuesta trae esos datos y muchos otros, ahora los miramos y además ustedes pueden ver la encuesta, pero esto fue un caparazo muy fuerte porque miren la combinación de las dos cosas. A 20 años del estado de cosas inconstitucional, estamos hablando de que la población desplazada está en un 76% bajo línea de pobreza monetaria. Ese es un dato muy fuerte. Claro, esto no quiere decir que la Corte no ha logrado cosas importantes. La Corte ha logrado muchas cosas importantes, solo que lo que ha logrado la Corte hay que medirlo con lo que había en 2004, que era nada. Desde 2004 lo que había una ley 387 que no se cumplía y por lo tanto la Corte, en respuesta al activismo de las víctimas y del movimiento de derechos humanos y la tutelatón que hubo en esa época, declara el estado de cosas inconstitucional diciendo que hay un incumplimiento masivo de los derechos de la población desplazada consagrados en la ley 387 y los principios de las Naciones Unidas, los principios rectores. Entonces, en esa época no había un cálculo presupuestal, no había inversión en los presupuestos, no había entidades especializadas, había un subregistro monumental, la gente no estaba afiliada ni siquiera al régimen de salud de ibuprofeno como lo está hoy, había unas limitaciones estructurales y se ha avanzado mucho en muchos de esos temas. Ustedes lo saben, quienes están en los territorios de las organizaciones, pero esos avances se han inscrito básicamente dentro de una lógica de mínimo vital, de acceso básico a ciertos contenidos de derechos, pero todos esos logros no tienen la capacidad de transformar las condiciones de vida y como lo planteaba David ahora de manera muy interesante y muy importante, digamos, estamos hablando de crisis de larga duración. La gente que llegó desplazada hace 30 años a Bogotá, llegó con sus niños que hoy son muy grandes y tienen más niños. Son 4 generaciones de personas las que están. Entonces aquí hay un problema muy grave de justicia prospectiva que significa que si mantenemos a la gente en la miseria de hoy, la trampa de la pobreza, de la vulnerabilidad se va a extender a las generaciones subsiguientes. De eso estamos hablando y de ese volumen de responsabilidad estamos hablando. Prácticamente lo que decimos soluciones duraderas es avanzar a un plan de reconstrucción de este país, porque un país que tiene 20% de la población en condición de desplazamiento y otras formas de victimización es un país más o menos destruido. De eso estamos hablando. Entonces queríamos dejarles este ejercicio de la Corte Constitucional. Pero por otro lado, las Naciones Unidas, y esto hay que verlo, perdón que yo lo insista, lo que pasa es que he escuchado a veces algunas voces en organizaciones sociales y aún en algunos funcionarios del gobierno, no en Planeación Nacional, que no lo hemos escuchado por ahí, que le tienen pánico al planteamiento de soluciones duraderas. Algún funcionario una vez me dijo que eso es una imposición de la ONU. Yo dije, afortunadamente, porque ¿qué es lo que está planteando el sistema de Naciones Unidas? El secretario general Antonio Guterres viene de manejar el ACNUR por 10 años, antes de ser secretario general. Conoce esta problemática de todo el mundo. Entonces lo que dijo fue básicamente lo siguiente, a partir de esa experiencia larga, dijo, mira, la mirada, la lectura que tiene el sistema de Naciones Unidas sobre las crisis de desplazamiento masivo de Congo, de Sudán, de acá, de tantas partes del desplazamiento masivo, y también a veces de la situación de los refugiados, es que se ha mantenido un modelo asistencialista y humanitario básicamente, que lo que hace es acumular pobreza sobre pobreza. Entonces, digamos, cuando llega un refugiado a otro país y se mete en un contenedor de pobreza y se le da un pequeño subsidio, pero no se le da una posibilidad de integrarse, de tener educación para sus hijos, de tener una integración financiera,
desplazamiento. Don Antonio Guterres convocó un panel de alto nivel donde participaron muchos expertos y expertas, entre ellos la doctora Paula Gaviria por Colombia, que votó un documento que se llama Panel de Alto Nivel, un poco en desplazamiento forzado, y entonces las Naciones Unidas, sobre las conclusiones de ese panel, recomendó no solo a los estados, sino al propio sistema de Naciones Unidas operar una transformación. Por decirlo de manera simple, si solo damos ayuda humanitaria, o aún si logramos dar ayuda humanitaria y algo de verdad, algo de justicia transicional, pero no entramos a ver la situación de vulnerabilidad, de precariedad socioeconómica en la que la gente ha caído, no lo logramos. Es decir, y no es para decir que algo de verdad no hace falta o de que la ayuda humanitaria, ahorita cuando va a una catástrofe, la ayuda humanitaria es fundamental, o la verdad frente a la JEP, o la comisión de la verdad, todo eso es muy importante, pero no basta con eso. Hay que darle el salto a que la gente pueda tener la posibilidad, como decía García Márquez, de tener una segunda oportunidad sobre la tierra, de que la gente pueda tener una autonomía económica, de que la gente de sus hijos puedan estudiar, puedan valerse por sus propios medios, que la gente pueda recuperar la tierra, que la gente pueda hacer una vida urbana, que la gente pueda, digamos, integrarse y de pronto por primera vez en la vida tener algunos derechos de ciudadanía, porque no toda la gente tenía derechos antes del desplazamiento. Pero hay una discusión de esa naturaleza y la ONU lo que ha dicho es necesitamos tener una acción integral y entrar en una lógica de solución duradera. Entonces la ONU recomienda a los estados aumentar los recursos, al sector privado de los países aportar para que la gente tenga recursos, empleos, etcétera, a los sistemas educativos, a las iglesias, a los medios de comunicación, que hay una especie de cruzada nacional e internacional para salir de estas crisis profundas, porque lo contrario, lo que vamos a tener es una situación en la que la gente desplazada se vuelve la gente pobre y después las nuevas generaciones van a decir que son pobres, como dice Milei, porque lo escogieron, porque se lo buscaron o porque no han trabajado con nosotros que sí han trabajado cuando estamos hablando de otras cosas, cuando estamos hablando de que la gente desplazada lo que ha hecho es trabajar toda la vida, pero ha sufrido un desarraigo, ha sufrido una violencia, ha sufrido una serie de dinámicas muy complejas que ocurren en países que tienen los conflictos como este. Entonces, llamado a la ONU coincide con el diagnóstico de la Corte. Está bien que haya ayuda humanitaria, está bien que avancemos en una mediación de la salud, está bien que tengamos un tipo educativo para la primaria, pero que estamos dando un salto cualitativo más a fondo para que la gente pueda tener oportunidades. Y ese salto cualitativo, y yo con eso cierro, digamos, tiene importancia en distintos niveles, porque es que hay que cambiar las políticas de fondo. De hecho, en la ley de reforma a la ley de víctimas se creó una comisión para buscar el financiamiento, porque todos sabemos que hay un bloqueo político para el financiamiento. Sabemos que estamos en el segundo país más desigual de las Américas, sabemos que somos país de renta media. Hay que hacer un pacto fiscal distributivo, porque de lo contrario no va a haber manera. Y hay que avanzar en ese nivel, ¿cierto? Perdón, por favor. Ya se lo colaboré. Entonces hay que avanzar en distintos planos, digamos, de reforma que permitan llegar a los diagnósticos que ya se mencionaban. Cuando uno va a mirar esta encuesta frente a la actuación de la Corte, pues hay un déficit enorme en viviendas, en seguridad alimentaria, hay un déficit enorme en generación de ingresos, en empleos, en una serie de temas importantes para la reconstrucción de la vida de los hogares. Entonces ahí estamos en ese punto y hay una coincidencia. Y lo que la ONU dice es que, pues, además de los esfuerzos de los países, también llaman a la banca multilateral, llaman a la comunidad internacional a respaldar este esfuerzo de reconstrucción de este país. Entonces, ese es el sentido de lo que está en juego. Ahora, ¿qué tanto se logre, como dicen los compañeros? Claro, ¿por qué hay estados de cosas inconstitucionales? Porque en Colombia la respuesta suele ser de papel. Entonces, no necesitamos solo una respuesta de papel, esperamos que en este gobierno pueda haber, además de el COMPES, como lo que se ha planteado en plan de implementación, por lo menos sentar las bases duras de que haya una transformación para no conformarnos simplemente con que la gente desplazada se volvió pobre y vive en las ciudades ahora en condiciones, digamos, de pobreza y ya no de victimización como ocurrió originariamente. Hay algunas noticias interesantes, por ejemplo, hay 20 ciudades que se han interesado en esto. Esto es importante porque antes las ciudades no hacían casi nada con la gente desplazada por una narrativa. Pensaban que la gente se iba a regresar. Entonces, si va a regresar, ¿para qué la tienen?
A veces el sector privado dice que unos nuevos trabajadores que se van a regresar. Nunca se van a regresar, o algunos sí, otros no, es un voluntario, pero pues en las condiciones del conflicto que hay en Colombia, en las condiciones de precariedad del Estado, los territorios, la gente no se va a regresar. Los de 75% no quieren regresarse o no ven condiciones. Entonces, y muchos nacieron en las ciudades, está bien que haya soluciones urbanas y obvios soluciones rurales. Entonces entramos en esa lógica ahora y pues tenemos un gran entusiasmo por eso, porque se avance todo lo que sea posible a nivel del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales y de otros actores de la sociedad colombiana para ver si lo logramos, para ver si no nos conformamos simplemente con que la gente desplazada se volvió pobre y aumenta ahora la pobreza de las periferias urbanas, sino si logramos realmente reconstruir con dignidad y con una lógica de derechos esta nación tan destruida por la guerra y pues digamos siendo el desplazamiento como la evidencia más grave de toda esta destrucción que hemos tenido. Muchas gracias y paso la palabra al maestro. Muchas gracias a Marco. Le agradecemos por el profesor Luis ese breve porque a las 3 tenemos que pasar a los grupos de trabajo. Muchas gracias. Pues parceritas, que mi mamá llega creo que el 11 de abril y ella viene un mes se va a estar en Bogotá en mi casa, ella va a ir a la feria del libro, después acompañarla, ayudarle con la venta del libro, muchos órganos, sí me toca estar con los días, pero cuando hablamos de asistencia mínima que se centra fundamentalmente en medidas de corto plazo, como ayuda humanitaria, como educación básica, salud básica, pero bajo condiciones. Aquí estamos al frente con la doctora y el computador para que me tome un par de fotos y me las envía. Si me tiene mi numerito. Vale la pena decir que Colombia se ha avanzado en la política asistencialista de salud a tal punto que se ha llegado a más del 90% de registro en un régimen subsidiado de salud, pero todos sabemos las precariedades y la falta de pertinencia y oportunidad del servicio de salud. En tanto que el resto de la población no vulnerable, más o menos casi el 50%, está en un régimen contributivo que en principio le da más garantías. Y en el enfoque asistencialista no se le dio o ha dado prioridad a las políticas que buscan la sostenibilidad socioeconómica de la población vulnerable, es decir, generación de ingresos, vivienda, hábitat, suficiencia alimentaria, que continúa siendo un grave problema por falta de recursos, y la construcción de un tejido social en el marco de un Estado social de derecho, a pesar de que así lo reza la Constitución de México. Entonces el enfoque de soluciones duraderas debe entenderse como una búsqueda de superar el modelo asistencialista para ir avanzando a la construcción de políticas públicas que aseguren las condiciones de una vida digna, sostenible, con la observancia de los derechos de la población vulnerable del país, y en este caso, primordialmente de la población víctima de la guerra forzada y de sus comunidades de acogida. Y este es un tema que se vuelve crucial. Cualquier enfoque de soluciones duraderas que no cambie la estructura de la política pública, el enfoque en la política pública no va a avanzar en ese propósito fundamental, como lo explicaron inicialmente sobre el objetivo de las soluciones duraderas. Pero eso implica un esfuerzo muy grande que entiendo que Planeación Nacional, lo haré y el Departamento de Prosperidad Social y de las institucionalidad en general encuentra seriamente difícil, porque toca hacer un cambio heurístico de la política pública en los 4 ejes o 5, dependiendo de los que se escojan, para poder trascender a soluciones duraderas. Y aquí quiero dejar un mensaje claro. El enfoque central de soluciones duraderas tiene que partir del enfoque colectivo comunitario.
tiene que trascenderse la heurística tradicional y convencional de la política pública de buscar simple y llanamente la satisfacción del derecho de un lugar determinado, aislado, independiente de las condiciones de su comunidad. ¿De qué vale tener un acceso a una vivienda digna, un hogar en una comunidad aislada de pobreza extrema, donde no existe hábitat, no existen vías públicas, no existe acceso a servicios? Eso mejora la política pública, las condiciones de la comunidad en absoluto. Entonces hay que cambiar la heurística, el enfoque de la política pública para tener un enfoque comunitario que implica que la aceptación de que los derechos individuales tienen una dimensión colectiva, comunitaria. Hay que superar el individualismo extremo como se ha concebido no solo la teoría tradicional de derechos humanos, sino de la política pública. Porque las personas viven en sociedad, viven en un contexto social que si no se transforma, tampoco lleva a cambiar las condiciones de vida de los hogares y de los individuos miembros de la comunidad. Y en ese sentido, la participación de la comunidad, como se ha hecho énfasis aquí, para el diseño de la política pública es crucial, para entender que es un colectivo que es el sujeto central de la política pública. No es solo el hogar individual, son los colectivos. De lo contrario, una política de soluciones duraderas no logra los fines y los objetivos que se requieren. Por eso, la integralidad y complementariedad horizontal y vertical de actuación de la política pública en los ejes de vivienda, hábitat, generación de ingresos, construcción de comunidad y de tejido social y de seguridad humana, tiene que realizarse con un enfoque colectivo, con una integralidad donde la participación, no solo en el diseño, sino en la implementación, aplicación, evaluación y modificación o transformación de las políticas se vuelve crucial por parte de las mismas comunidades. El enfoque territorial, espacial o de área, como llama el gobierno actual, es un enfoque crucial, porque es una intervención en la comunidad, en un territorio específico dado, que tenga unas características que garanticen una relativa homogeneidad entre la población que habita esa comunidad para poder intervenir de una manera que pueda mejorar en condiciones de equidad entre lugares e individuos de la comunidad hacia soluciones duraderas. El tiempo se acabó, pero quería dejar el mensaje que si no se cambia la obra, la heurística, la concepción de la política pública, no se podrá avanzar. Y mi concepto claro es soluciones duraderas. Y ese es el llamado a que, si bien es muy radical y estructural el cambio que esto requiere, pedimos y solicitamos en diferentes foros a la Nación Nacional y las otras entidades del gobierno que este conte deje un marco de referencia de transformación de la política pública. Así, bajo este gobierno no se puede avanzar mucho su aplicación. Mal servicio sería en hacer un enfoque pauperizador de un enfoque de soluciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, y precisamente para dar ese salto cualitativo hacia fortalecer y hacer los cambios que requiere un poco las formas en las que se atiende y se responde institucionalmente a las víctimas de desplazamiento forzado, es que estamos hoy aquí un poco para recoger sus propuestas y recomendaciones en relación con cómo avanzamos, qué es lo que hace falta para que los procesos de coordinación institucional, respuesta institucional y además para que se fortalezcan las capacidades sociales y comunitarias de las víctimas en relación con el acceso a esos derechos
que hoy nos presentaron como catalizadores. Entonces, vamos a organizarnos ahora sí para lo que hemos estado esperando ya por más de 2 horas. Todas las preguntas, comentarios, inquietudes se van a resolver en los grupos de trabajo. Es que es algo muy importante, o sea, como acabo de decir el señor, también tenemos derecho a ser escuchados. Sí, y todos vamos a ser escuchadas y escuchados. Yo estoy viendo un minuto como víctima de un tornado, estoy viendo un minuto. Pero vamos a dar, pero mira, escucha. En las mesas van a estar las instituciones. Es que ahorita se va a ir el señor de planeación y es muy importante. Planeación se va a quedar. Va a haber presencia de planeación en las 3 mesas, en los 3 grupos de trabajo. Va a haber presencia de la unidad para las víctimas en las 3 mesas. Solamente es una cosita más. Listo. Es 1 minuto, Beatriz. ¿Listo? Muchísimas gracias, Dios les bendiga, pero eso queremos que no solamente hablen ustedes, sino la vida en esta reunión. Muchas gracias por la comidita, por la invitación, pero es un punto muy importante para todas las entidades que nos apoyen. Si realmente queremos que la pobreza de las víctimas se minimice, que por favor nos ayuden en la estratificación. ¿Por qué? Porque resulta que ahorita se hizo la estratificación y para los que van a votar pidieron hasta la fe de bautismo de los abuelitos. No se pueden anotar para votar. Para votar por el alcalde simplemente van a una mesa, se inscriben y pueden votar por el alcalde en las elecciones. Lo mismo que por el presidente. Nosotros las víctimas no podemos estar en un puesto como para la estratificación. ¿Por qué? Porque sencillamente son muchos los requisitos para los que van a votar. Está bien que le pidan requisitos al que se va a representar allá en la estratificación, pero a los votantes no les deben poner tan impedimento para inscribirse y votar. Muchas gracias. Muy bien.